Bueno, shalom, mis hermanos. Bienvenido una vez más a Educación Cristiana con nuestra cuarta sección. En esta noche me encuentro acompañado de mis hermanos Aminadá Cépedes, Emilio, Melon Mateo y el hermano Adrián Mercado. Y un servidor que es Joan Villanueva. Nosotros en esta noche estaremos hablando de la doctrina de lo que es la Trinidad, pero no sin antes mencionar nuestro objetivo como siempre. Nuestro objetivo esta noche es explorar la doctrina de la Trinidad, buscando una mayor claridad sobre qué significa, sus fundamentos bíblicos y su relevancia para la fe cristiana, a través de un diálogo abierto y respetuoso. Entonces, nuestro tema, como dije anteriormente, es doctrina de la Trinidad, un misterio bíblico o una construcción teológica. Nosotros estaremos dándole forma a eso. Sigo con mi introducción. La introducción que preparé dice: para muchos, la idea de la Trinidad puede parecer un enigma. De hecho, la palabra Trinidad no aparece en los escritos explícitamente. Esto lleva a menudo la pregunta: ¿cuándo y cómo se formuló esta doctrina? Contrario a la creencia popular de la doctrina, fue una invención tardía, posiblemente en el Concilio de Nicea bajo el emperador Constantino. La verdad es más matizada. Los fundamentos de la Trinidad se encuentran ya en las Escrituras, en la revelación progresiva de Dios. Los padres de la Iglesia, desde el siglo II, ya utilizaban un lenguaje que anticipaba esta doctrina. Por ejemplo, fue el teólogo latino Tertuliano, alrededor del año 210 después de Cristo, quien por primera vez acuñó el término trinistas para descubrir a Dios como una sustancia en tres personas. El papel de figuras como Constantino y los concilios como el de Nicea en el 325 después de Cristo fue crucial, no para inventar la Trinidad, sino para clasificarla y defenderla frente a herejías como el arrianismo, que negaba la plena divinidad de Jesús. Constantino convocó el concilio para buscar unidad en el imperio. El resultado de la formulación del credo niceno, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, misma naturaleza que el Padre. Más tarde, el concilio de Constantino, 381 después de Cristo, afianzaría la divinidad del Espíritu Santo. Sigo aquí con la introducción. Así que, lejos de ser un invento de un solo momento o una persona, la Trinidad es un resultado de siglos de reflexión bíblica y teológica. Pero hoy nuestros panelistas, Aminadá Cépedes y el hermano Emilio, también el hermano Adrián, juntos van a buscar esta verdad y nos ayudarán a profundizar una comprensión mejor. No debatiremos si es real, sino la entenderemos y cómo se relaciona con nuestras vidas y cuáles son sus matices de este glorioso misterio. Dicho esto, mis hermanos pueden empezar a darle forma a este contexto de lo que es la Trinidad. Y yo quiero que sea mi hermano querido Emilio quien comience a profundizar acerca de esta gran realidad que tenemos nosotros los cristianos, que es la Trinidad. Buenas noches, hermano Emilio. Bien, buenas noches, mi hermano Joan
mi hermano Aminadab y mi hermano que también nos acompaña, el hermano Adrián. Para mí es un honor, la bendición de compartir este tema en esta noche. Es un tema ciertamente muy importante dentro de la doctrina cristiana. Eh, quisiera iniciar, mi hermano, por algo que usted decía en la introducción y que yo sé que muchos notamos, porque es importante. Y es con relación a que el término Trinidad, o sea, esa palabra como tal no es una palabra bíblica. Pero eso no es nada extraño, porque tampoco es una palabra bíblica, la palabra trino, la palabra subsistencia, esencia, y tampoco es una palabra bíblica, la palabra errata, que también, o sea, esos son ejemplos de palabras, todas esas que yo mencioné, que en sí no son palabras bíblicas, pero que sin embargo, aunque no son palabras bíblicas, la Biblia sí enseña eso. Claramente, es decir, el hecho de que una palabra como tal no esté en la Biblia no significa que la Biblia no enseña a lo que esa palabra hace referencia, como en los casos que yo le mencioné, el rapto, el arrebatamiento, no son palabras bíblicas, pero la Biblia claramente enseña eso. Lo mismo pasa con la doctrina de la Trinidad. Es decir, esa palabra como tal no es una palabra bíblica que la vamos a encontrar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la Biblia claramente enseña sobre la Trinidad. De modo que ahí se responde una pregunta, que si la Trinidad es una enseñanza bíblica o una construcción teológica. Evidentemente que la Trinidad es una enseñanza bíblica, pero no es una enseñanza bíblica que aparece en un pasaje bíblico, sino una enseñanza bíblica que aparece en toda la Biblia. Y yo voy a citar algunos casos, así a modo general, iniciando por el libro de Génesis. Hagamos al hombre. Esa referencia, ese hagamos en plural, que aparece allí en Génesis capítulo 1, evidentemente indica que esa acción creadora de Dios, él no estaba solo. No era sino que había, vamos a decirlo así, una unidad plena en ejercicio de esa creación. Pero más aún, el Génesis inicia diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y así inicia Génesis. Ese Dios que dice Génesis 1:1 que en el principio creó los cielos y la tierra, nadie duda que es el Padre. Ahora resulta ser que Juan 1:1, Jesús dice que fue él, o la Biblia dice que él es el creador de todas las cosas. Es decir, y fíjense algo muy importante, y esto es esencial para la deidad de Cristo. Juan inicia precisamente de la misma manera que inicia Génesis. En el principio el verbo era con Dios, se estaba allí y el verbo era Dios. Pero también, mis hermanos, cuando hablamos de la Trinidad, el término Trinidad evidentemente indica tres personas que en esencia son una. Y la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hace distinción de personas dentro de esa unidad perfecta. Por ejemplo, la Biblia, haciendo distinción de personas, ¿verdad? Vamos a tomar un ejemplo bíblico en el Antiguo Testamento. Génesis, capítulo 19, verso 24. La Biblia dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová. Jehová hizo llover de parte de Jehová. Eso en una literatura normal es una contradicción clara. O sea, si Jehová hizo, no puede ser de parte de Jehová. Entonces, ahí está la Biblia, ahí aparece nación, lo que en el Antiguo Testamento se llama el ángel de Jehová. Y claramente la Biblia está haciendo distinción entre el ángel de Jehová y Dios. Pero a los dos lo llama Dios. A los dos lo llama Dios. Aunque está haciendo distinción entre uno y el otro. Uno es el que ejecuta, en este pasaje bíblico que me estoy refiriendo, uno es el que ejecuta y el otro es que envía. Pero a los dos lo llama de la misma manera, es decir, lo llama Dios, lo llama Jehová. Pero
Lo que quiero enfatizar es la distinción entre una persona y otra que hace la Biblia. En el caso por ejemplo, en el caso de Jesús, ya vimos la distinción que la Biblia hace en relación al Padre. Nadie discute que el Padre es Dios. Ahora, ¿cómo nosotros vemos la evidencia en la Biblia de que Jesús es Dios? Él mismo se reconoce como Dios. Por ejemplo, para que nos entendamos la idea que yo quiero transmitir, cuando nosotros vemos Mateo, capítulo 9, vamos a iniciar por ahí. Mateo capítulo 9, en el verso 4, Jesús se atribuye una condición que es exclusiva de Dios. Dice la Biblia, Mateo 9, 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? Es decir, la omnisciencia, el conocerlo todo. Eso es un atributo exclusivo de Dios. De Jesucristo, la Biblia revela en este pasaje bíblico que lo tiene, pero también la Biblia revela la omnipotencia. Mateo 28, 18. Toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Y en el verso 20 de ese mismo capítulo de Mateo 28, la omnipresencia. Yo estaré con vosotros todo el día del mundo. Es decir, esos son atributos que son exclusivamente de Dios. Entonces, por lo tanto, si Jesús dice en Juan que Él es el creador de todas las cosas, si Jesús dice que Él es omnipotente, que Él es omnipresente, que Él es omnisciente, evidentemente que no hay mayor declaración de la verdad que esta. Pero termino con esto, mis hermanos, el Espíritu Santo, que es la tercera persona. Hay un verso bíblico en Juan capítulo 14, si la memoria no me falla, el verso 16, déjenme ir rápido allá para ser exacto en esto y que no haya ninguna... dice Jesús, si me amáis, verso 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el verso 16 dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Aquí hay algo muy importante, me voy a poner un minuto. A Jesús le preguntaron en una ocasión que cuáles eran los mandamientos. Los mismos mandamientos que dio Moisés en Éxodo, capítulo 20, ¿verdad? Son los mismos mandamientos que Jesús se refiere. Los mandamientos son estos, es decir, Él no da mandamientos nuevos. Son los mismos mandamientos. Y aquí dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es un solo el que ha dado los mandamientos, que es Dios. Ahora, el verso 16, yo rogaré al Padre y Él dará otro consolador. Aquí vemos las tres personas en esencia. Jesucristo dice, yo, el verbo, ¿verdad? El verbo hecho carne. Voy a rogar al Padre, a Dios Padre, para que envíe otro consolador. Ahora, otro significa que es en esencia lo mismo. Yo voy a poner un ejemplo. Si yo estoy comiendo china y me comí una china, pero quiero otra, yo no le puedo decir a la vendedora de mango, dame otra. El que va a entender la vendedora de China que es a ella que yo le estoy pidiendo, porque eso es lo que yo estoy consumiendo. Entonces, cuando Jesús dice, yo voy a rogar al Padre que es de otro consolador, está diciendo en esencia otra persona como yo. Y luego en el verso siguiente, claramente especifica a quien se refiere, verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce, etcétera, etcétera. Es decir, en ese verso, mis hermanos, en esencia, nosotros vemos las tres personas. Jesús prometiendo al Espíritu Santo de parte del Padre. Bien. Bueno, excelente aportación del hermano Luis Emilio. Y basado en lo que hemos escuchado del hermano Emilio, me gustaría que nuestro hermano Aminadab, en su intervención, nos hablara de cómo
Él pondría cada una de las personas de la divinidad, Espíritu Santo, o Dios, Jesús y Espíritu Santo. ¿Cómo usted, Aminadab, lo desglosaría en las tres personas? Ya sea vía a los mismos versículos. ¿Cómo usted diría, mire, este aquí accionando y el otro aquí accionando? Adelante. Su micrófono. Bien. Bendiciones para todos en esta noche. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y con aquellos que en algún momento van a escuchar esta transmisión. Este tema es uno de los temas más discutidos de la historia, porque es un tema donde se posiciona una doctrina que es la doctrina que los cristianos hemos creído. Y aunque tenga o haya en ella la facilidad de discusión entre los que creemos en el Señor Jesucristo, ha sido a nuestra vida el anclaje principal y primordial de nuestra creencia y existencia en el Evangelio. El hermano Joan decía que cómo yo podía desglosarlo haciendo partícipe a los tres en su contexto o en su manera de cómo navegar en las escrituras. Y yo me lo encuentro fácil esa pregunta, una pregunta muy fácil, porque en realidad, tomando la palabra nuestro hermano Emilio, al inicio el hermano Emilio citaba algunos versos bíblicos y entre ellos estaba Génesis 1:1, muy conocido por la comunidad cristiana. Pero cuando leemos del capítulo 1, el verso 2, también entendemos que de alguna manera la operación Trinidad o la operación Trina se estaba dando a cabo desde que el plan de Dios comienza a revelarse para con el hombre. Y explico esto, comienza a ser revelado para que en un momento la creación de Dios sea partícipe de la línea umbilical que Dios quiso hacer para su entendimiento con relación a la Trinidad, obviamente. Dice el verso 2 de la siguiente manera: y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y me gusta esta expresión, se movía sobre la faz de las aguas, ya que lo quiero hacer o transmitir de una manera diferente. Entiendo que la expresión se movía sobre la faz de las aguas hace entender una fuerza sobrenatural, no inerte, no muerta, sino una fuerza sobrenatural para crear. Acuérdense que cuando algo se está moviendo es porque también se puede entender que está haciendo el proceso de creación. Algo que no se mueve es algo muerto, es algo inerte. Pero algo que se mueve y que induzca al movimiento, está diciendo que en algún momento va a aparecer o va a dejar por hecho una vida. Y el Espíritu estaba haciendo estas veces sobre las aguas, dando el movimiento, porque en algún momento el Padre iba a ser
o a emitir una acción. Y aquí podemos ver al Espíritu cómo en realidad hace su función. Es bueno entender que aunque en la explicación de la Trinidad, años después o siglos después, cuando el pueblo de Israel hablaba sobre su Dios, en muchos de los capítulos que encontramos en el Antiguo Testamento, aparece la expresión Jehová uno es. Oye Israel, como en Deuteronomio 6, oye Israel, Jehová uno es, Jehová tu Dios uno es. Y es bueno porque Dios había arrancado este pueblo de en medio de muchos dioses. Y al hacer esta demostración, quería que el pueblo no se volcase o la idea de que Dios podía ser en consecuencia a lo que ya ellos habían visto, un Dios que tuviera varias manifestaciones. Es decir, si él comenzaba en la instrucción de un pueblo que entendiera que él era su Dios, dándole pautas de diferentes maneras a su pueblo, el pueblo podría confundirse en cualquier momento. Y una de esas situaciones, capítulo 5 al final del libro de Éxodo, recuerdo que Moisés tiene una conversación con Dios porque está en medio del faraón, y el faraón no atiende al llamado de Moisés. Entonces Moisés regresa y le dice a Dios que no estaba conforme con lo que el faraón había hecho. De repente Dios, para hablar con Moisés y él entienda, le dice: a tus padres yo me mostré como el Todopoderoso. Y es bueno entender esta posición acá. Él dice: yo me mostré. Entonces, también podemos entender que si él se mostró de esa manera es porque él tiene polifacéticas maneras de cómo mostrarse. Y es bueno. Él dijo: a ellos me le mostré como Todopoderoso, mas a vosotros, a ustedes, me le muestro como Jehová de los ejércitos. Dando a entender que él, según los tiempos van cambiando, él, según la necesidad de ese pueblo que él había escogido, él se presentaba a su pueblo. Entonces, son muchas las situaciones que nos enseñan a nosotros a creer en Dios y a creer en un trabajo específico de Dios como el Eterno, como Jehová de los ejércitos, a creer en el Espíritu Santo y un trabajo específico como el Consolador y el ente de manifestar a través de los hombres su poder. Obviamente, el Espíritu Santo, después de haber mencionado al Dios Todopoderoso, obviamente el Espíritu Santo, las vertientes de la antigüedad era venir, caer sobre alguien y hacerlo partícipe de su poder o de su ciencia o de su capacidad para que esa persona sea ecuánime, sea poderosa, sea una persona con la autoridad de Dios en su vida. Entonces, si podemos entender esas dos facetas de Dios y del Espíritu Santo, del Todopoderoso y del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, y podemos traer la persona de Jesús a este contexto. Varias veces Jesús
como ya se ha repetido antes, él cuando iba a hablar, lo primero que decía era que él tenía una misión y que esa misión venía del cielo. Y es importante que cuando yo diga esto, se entienda que a él tener un cuerpo humano, él como humano debía hablar de usted a su padre, mi padre, y estar por debajo de las acciones y reglas y ordenanzas que se le fue predicho que se digan o que se hiciesen. Y esto es interesante. Esto es interesante ver este punto de vista, ya que aunque la raza humana estaba acogiendo a Jesús como Dios por las cosas que hacía, diferente a como los antecesores, es decir, los hombres anteriores a Jesús la hacían, obviamente era dicho que las cosas que él hacía, hombre normal no la podía hacer. Entonces eso era lo que daba a entender, como decir en esta posición, sabemos que vienes del Padre, porque las cosas que tú haces, no, los hombres no la pueden hacer. Entonces, había una idea, en realidad, en medio del pueblo, de que Jesús venía del cielo. Y los versos bíblicos a continuación podrían resaltar que él decía que su reino no era de este mundo. Hay muchas maneras de cómo probar la Trinidad en realidad, pero lo importante de nosotros los que creemos en la Trinidad es la solidez en la cual estamos anclados, en la cual estamos arraigados. ¿Por qué? Porque hemos visto la acción trina en nuestras vidas. Hemos notado a su tiempo cómo cada persona de la Trinidad ha hecho en nosotros su aparición. Y cuando digo aparición es el acto de fomentar nuestras vidas. Yo sé que en esta noche, o a continuación después de esta noche, los que estén débil en esta nuestra creencia en la Trinidad, después de habernos escuchado, recibirán nuevas fuerzas, recibirán nuevas ideas y conceptos sobre la Trinidad, que es lo que queremos hacer en esta noche, para que aquellos que han creído en el Dios Todopoderoso y en Jesús, que vino y se entregó, y en algún momento nos dio la promesa de su Espíritu, y que ahora somos portadores de su Espíritu en nuestras vidas, sé que tendrán herramientas y que vivirán otras experiencias referentes a lo que es el Espíritu Santo o la Trinidad, Jesús el Mesías y el Dios Todopoderoso. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta otro comentario más adelante. Excelente, hermano Aminadab. Bueno, yo como creyente de la Trinidad no tengo dudas, pero siempre es bueno que el público tenga personas como ustedes para que le puedan explicar más desarrollado sobre este tema. Bueno, escuchándolo a usted, hermano Aminadab, a mí me surge decirle que nuestro hermano Adrián Mercado, que está aquí con nosotros, hoy está en calidad de oyente y quiere hacer algunas preguntas. Entonces me gustaría saber si el hermano Adrián Mercado tiene alguna pregunta, alguna inquietud para los hermanos o quiere aportar algo. Adelante, mi hermano Adrián. Dios le bendiga. Buenas noches. Amén, amén. Escuchando a los hermanos, a uno se le aclara mucho la mente de algunos puntos, pero no menos cierto, la Biblia es clara y es precisa.
Por eso dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios y son útiles para enseñar y para redarguir a toda justicia y toda verdad. Y hoy lo que estamos llevando a la audiencia es verdad bíblica. Entonces, yo analizaba, para abundar algo que los hermanos decían, y es que si nosotros, como seres humanos, imperfectos, ¿verdad?, nos ponemos a analizar a Dios como si Dios fuera humano. Los humanos tenemos limitaciones de hacer cosas. Por ejemplo, yo estoy ahora aquí, pero yo no me puedo trasladar a Nagua, a San Cristóbal, a San Juan de la Maguana y estarme comunicando con ustedes cuando yo estoy haciendo la hora o hablando con ustedes ahora, a menos que no sea por las redes. O sea, face to face, no podemos, yo no lo puedo hacer. Pero cuando nos vamos a analizar a Dios desde el punto de vista de Dios, como Él es, que todo lo puede, entonces nosotros podemos darnos cuenta de que Dios, con la Trinidad, puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Por ejemplo, nosotros nos vamos a Mateo 28, en su versículo 19, quiero leerlo breve para darle la oportunidad a los hermanos. Y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ojo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, cuando Jesús, que está dando ese mandato, está explicando claro que para él hacer el trabajo que estaba haciendo aquí en la tierra, él solo no lo podía hacer. Él dependía del Padre, pero también dependía del Espíritu Santo. Recuerden que cuando Jesús iba a comenzar su ministerio, dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, Jesús no fue solo. Dice que alguien lo impulsó allí al desierto. Pero ese impulso, ¿de quién venía? Del Padre. Entonces, ahí estamos mirando tres: el Padre, el Espíritu que lo llevó al desierto y Jesús que estaba en el desierto. No sé si me voy a entender, pero hay muchas personas hoy en día que se quedan como en el bache, como que no pueden abrir su mente a entender que Jesús puede estar en un mismo lugar. O sea, Dios puede estar en un mismo lugar a la misma vez. Porque ellos lo ven desde el punto de vista humano, no. A Jesús, a Dios y al Espíritu Santo hay que verlo de un punto de vista espiritual, que se pueden mover a la velocidad de la luz en cualquier momento. Amén. Amén. Que me expliquen. Los hermanos, ¿cómo pueden seguir explicando? Bien, bien. Bueno, como decía en el comentario anterior, antes del hermano Adrián, a mí no me cabe duda de la existencia de las tres personas divinas. Con esto no estoy diciendo que hay tres dioses, claro que no. Estoy hablando claro, como lo dice Deuteronomio 6:4. Jehová Dios uno es, pero en diferentes personas. No me cabe la menor duda a mí, por lo menos. Hermanos, yo quisiera saber si ustedes tienen algo más que abundar, el hermano Emilio, si tiene algo más que abundar, o el hermano Aminadab, para seguir con esto, continuar, porque para mí está más que claro. Adelante, Emilio. Sí, es interesante, sobre todo esa última parte que usted citaba, el Shema hebreo, que no es más que la declaración de fe en esencia primaria de los judíos. Jehová, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora bien, la Trinidad no contradice la unidad de Dios. Exacto. Todo lo contrario.
Es decir, porque algunas personas toman ese texto bíblico cuando dice Jehová nuestro Dios, el Señor uno es, como para decir, mira, aquí la Biblia niega la Trinidad. No, no, no es para nada. Ese verso bíblico está hablando en esencia de la unidad. Y la Trinidad, reitero, no elimina para nada la unidad, todo lo contrario. ¿Cómo nosotros podemos definir la Trinidad? Y se han dado a lo largo del tiempo muchas definiciones de diferentes ópticas, pero hay una que a mí sobremanera me gusta. Y es la definición que da Walfield de la correlación a la Trinidad. Él dice lo siguiente, y cito: solamente hay un Dios, único y verdadero, pero en la unidad de la verdad hay tres personas, coeternas y coiguales, iguales en sustancia, pero distintas en su existencia. Exacto. Iguales en sustancia, es decir, es Dios, pero distintas en su existencia. Tres personas distintas, una misma sustancia, un mismo Dios. Mis hermanos, por ejemplo, en Juan 10, en su verso 30, Jesús dice: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Se está declarando claramente que es de la misma esencia de Dios, aunque es otra persona. Pero claramente él dice yo, y, es decir, está diciendo yo soy una persona, el Padre es otra, pero en esencia somos uno. Eso es una unidad perfecta. Repito, él dice yo y el Padre uno somos. Entonces, esa declaración de Jesús de una manera hermosa, de una manera muy, muy preciosa, mis hermanos, declara esa unidad eterna que hay entre las tres personas de la Trinidad, yo y el Padre. Se distingue claramente entre los dos, pero dice en esencia que son uno. Pero también recordemos, mis hermanos, que a Jesús trataron de los judíos, ¿verdad?, de apedrearlo varias veces. Y una de las ocasiones por la que trataron de apedrear a Jesús los judíos, según lo registra el libro de Juan, era precisamente porque ellos entendían que Jesús se hacía igual a Dios. Es decir, que claramente, porque hay personas también que tratan de negar la Trinidad diciendo, pero Jesús nunca dijo que Dios, pero óyeme, si Jesús nunca dijo que Dios, pues entonces Jesús nunca dijo nada, porque todas las enseñanzas de Jesús apuntan claramente a que él era Dios, pero las evidencias bíblicas están ahí. No solamente lo dijo, sino que los hebreos claramente entendieron lo que él decía. Él decía que era Dios, era algo que ellos no podían asimilar, y esa fue una de las razones por las que trataron varias veces de apedrear a Jesús. Pero para enfatizar acerca de la unidad de la Trinidad, que son tres personas distintas, pero en una unidad perfecta, yo quisiera leer en Juan 17, donde Jesús está haciendo la última oración y está orando tanto por los apóstoles, por los discípulos en ese tiempo, como él mismo le dice, ¿verdad?, por los que vendrían después. En el verso 11, dice de la siguiente manera, me interesa la última parte, pero vamos a leerlo completo. Dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalo en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Para que sean uno así como nosotros. Es decir, nosotros vemos eso aquí haciendo una distinción entre él y el Padre, pero están hablando de una unidad perfecta. Para que sean uno así como nosotros. O sea, una unidad perfecta. Y en ese pasaje bíblico, lo vemos varias veces. En el verso 23, por ejemplo, y es el último verso que leo en este pasaje bíblico, dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos, como también me has amado a mí. Es decir, habla de la unidad perfecta. Jesús toma
el ejemplo de la unidad trina, de esa unidad perfecta, para llamar a la iglesia a producir, ¿verdad? A tener, a vivir esa misma unidad que vive la Trinidad, o sea, una unidad perfecta. Tres personas distintas, pero de la misma sustancia, en una unidad perfecta, que nosotros conocemos como la Trinidad. Hay un teólogo, el doctor Riley, que me gusta cómo él define o cómo él aborda la doctrina de la Trinidad. Él no la aborda como la Trinidad en sí, sino que él le llama Trinidad. Es decir, una unidad, tres personas en una unidad eterna y en una unidad perfecta. Trinidad, me gusta ese término. No estamos diciendo que el término Trinidad está mal, no. Claramente refleja lo que creemos y lo que la Biblia dice, pero él aborda desde el punto de vista de la unidad. Es decir, porque son tres personas distintas, pero en una unidad perfecta, como la Biblia claramente lo revela y no lo deja ver. Amén. Hermano Adrián, ¿quería decir algo? Sí, breve, para concluir ya con esta parte, para que usted avance. Quiero leer algo para que la audiencia y los hermanos puedan seguir hacia adelante. Dice, la Trinidad incluye a Dios, el eterno Padre, al Salvador Jesucristo y al Espíritu Santo. Aunque los miembros de la Trinidad son seres individuales con misiones diferentes, son uno en propósito. Quisiera que el hermano Abinadab me definiera un poquito eso que yo leí, si él lo escuchó bien, o si tengo que volver solo a leer. Diga usted. Bien, me gusta el desglose que ustedes han manejado en esta noche y me gusta cómo nos lleva a nosotros a todo lo relacionado con el Pentecostés, de ahí para acá donde nosotros tenemos esta voz cantante como partícipe del reino de Dios. Y es bueno, antes de responder la pregunta del hermano Adrián, es bueno que veamos el trabajo de la Trinidad desde el principio y en cada una de las facetas que le tocó a cada cual representar a través del tiempo, a través de los espacios del tiempo, y verla cómo llega hacia nosotros. Y cómo para este tiempo vemos la manifestación del Espíritu hace 2000 y tantos años, cómo la manifestación del Espíritu le ha tocado para la posteridad de las acciones de Dios y su plan en continua revelación. Nos enseña cómo el Espíritu ha estado con nosotros desde aquel día en que fue derramado para los fieles hasta este tiempo. Nos hace entender que a su tiempo, la Trinidad se reveló, que fue mostrada a la humanidad y cómo en continuo sigue ejecutando su plan perfecto sobre la faz de la tierra y sobre la atmósfera. Es bueno verlo desde ese punto de vista, ya que nosotros caminamos, respiramos y accionamos este evangelio por el poder del Espíritu Santo. Recuerdan que cuando Jesucristo venía bajando del desierto, entró a Galilea, bajó con el poder del Espíritu, ya él estaba completo. Y es bueno entender que él
venía caminando y todo el mundo lo veía, era un ser humano en esa faceta, en la faceta de entrar, de estar en medio de los hombres y que los hombres le conocieran como Dios por las acciones que él hacía. Y si no le creían, creer a él, como él decía, que crean en los milagros y acciones que él hacía por el Espíritu. Es bueno entender esto. Entonces, la pregunta del hermano Adrián, yo trato de resolverla o de responderla con este comentario. Y es decir, que separar la Trinidad para poder entender el trabajo de Dios en la vida del hombre, para poder entenderlo. El hombre debe analizar que el soberano él quería mostrar esas facetas, la faceta del Espíritu Santo como la persona del Espíritu, la faceta de Jesucristo el Mesías, con la intención de la regeneración, y la faceta del Dios Todopoderoso como el juez justo y creador de todo. Esa sustancia nos hace entender el manejo esencial y primordial y majestuoso de Dios para mostrarse a la raza humana, o para mostrarse a la humanidad, ya que a muchos no les gusta escuchar la expresión raza humana, sino para mostrarse a la humanidad. Y así respondo la interrogante o la pregunta de nuestro hermano Mercado. Ok. Bueno, creo que está más que claro. Quiero darle las gracias a los hermanos Luis Emilio Melo Mateo, el hermano Aminadá Enrique Céspedes y mi hermano Adrián Mercado por esta noche acompañarme a este tema, que es un tema bastante controversial para el mundo cristiano, porque muchas personas no creen en la Trinidad, muchas personas no creen, hay otros cristianos que tampoco creen, y así sucesivamente, pero para nosotros es más que claro, vía la Biblia, no nuestras palabras, sino vía la Biblia, de la existencia de las tres personas. Con esto, mis hermanos, quiero concluir dándole las gracias y que el Todopoderoso les cubra y lo acompañe siempre. Así que muchas gracias y buenas noches. Nos veremos en una próxima entrega, próximo domingo. Gracias.